Dios le bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Aquí nuevamente regocijados con cada uno de vosotros en esta noche, a la voz del Señor, para hablar acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le mandamos saludos a los hermanos de la iglesia, a nuestra congregación, a los hermanos que nos ven y los que, a la voz de Jesucristo, los que todavía están perseverando. Esto nos regocijamos. Que estén perseverando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces perseverar no es simplemente alabanza a Jesucristo, no es una palabra fácil, alabanza al Señor, porque muchos son los que empiezan, pocos son de los que terminan, alabado sea Jesucristo. Y a veces tratamos de perseverar siempre en la palabra y en la doctrina del Señor, la cual es lo que nos ha hecho fieles para con nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, y siempre sabiendo que hay dificultades, hay tribulaciones, pero en todas las cosas, sea que vivamos, como dijo el apóstol, sea que muramos, en todo Cristo es glorificado. Alabado sea el Señor, porque el propósito del Señor, hermano, es algo bonito, es algo grande. Alabado sea Jesucristo. Y en cada cual, dependiendo cuál sea el propósito o el llamado, algunos esto dirían, alabado sea Jesucristo, de la cual Dios tenga con nosotros, pues en eso nos regocijamos. Alabado sea Jesucristo. Y en esta noche nosotros vamos a hablar, alabado sea el Señor, acerca de los llamados, alabado sea Jesucristo. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, alabado sea Jesucristo, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, así también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y aquí hablando acerca de los llamados del Señor, alabado sea Jesucristo. Y vemos, hermanos, que alabado sea el Señor, dice el apóstol Pablo, que a los que son llamados, alabado sea el Señor, conforme al propósito del Señor, han sido escogidos. Alabado sea Jesucristo. Y a veces hablamos en cuanto a llamados, a decir en lo que yo quiero hacer. A veces queremos llamado, alabado sea el Señor. Algunos han dicho, a lo que me venga a la mente, es lo que Dios me ha llamado. Alabado sea el Señor. El problema es que el apóstol habla, alabado sea el Señor, acerca de que quién fue el que escogió, quién fue el que predestinó, a quién fue Dios el que llamó. Alabado sea el Señor. Y a veces cuando hablamos de llamados, alabado sea Jesucristo, nosotros tenemos ideas y tenemos percepciones, alabado sea el Señor, pero a veces, alabado sea Jesucristo, esas percepciones no son conformes a las Escrituras, alabado sea Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que Abraham fue llamado por Dios, fue escogido por el Señor. Abraham dice que cuando Dios lo escogió, Dios le dijo a él que saliera de su tierra, saliera de su parentela. Abraham tenía todos los beneficios de estar con su padre. Abraham tenía todos los beneficios de estar con su familia en una tierra conocida. Abraham tenía todas las cosas en sus manos, puesto que el padre, todas las cosas que él tiene, pues obviamente le van a los hijos. Abraham era un hombre establecido, un hombre que tenía todas las cosas en sus manos. Abraham era un hombre, alabado sea Jesucristo, que con su esposa
alabado sea el Señor, estaban bien orientados, estaban cómodos en la tierra donde estaban sus padres, alabado sea Jesucristo. Pero vemos que cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo escogió, Dios mismo lo preparó, alabado sea Jesucristo. Vemos que entonces el bienestar de Abraham, a lo mejor posiblemente en la mente de algunos dirían, ¿por qué alguien si tiene un padre que es próspero, un padre que es fructífero, un padre que tiene todas las cosas, tiene negocios, alabado sea Jesucristo, ha hecho a su hijo copartícipe de su negocio? Alabado sea el Señor, Dios se esmera en escogerlo y sacarlo de todo tipo de lo que nos parece a nosotros bendiciones terrenales. Alabado sea el Señor. Vemos que cuando Dios escoge a Abraham, Dios lo llama, actualmente lo apartó de todas las cosas que por el momento lo confortaban a él, confortaban a sus esposas, confortaban a sus animalitos, alabado sea Jesucristo. Todas las cosas que él tenía disponibles, ahora en otras palabras iba a salirle no simplemente una aventura, alabado sea Jesucristo, pero que iba entonces ahora a escuchar con más dirección a la voz de Dios, alabado sea Jesucristo. Y han habido personas, hermanos, que por el amor, por el llamado que Dios ha tenido con ellos, Dios los ha sacado de lugares fáciles y los ha puesto en lugares un poco más difíciles. Alabado sea el Señor. Pero conocemos que el propósito de Dios con Abraham no era dejarlo necesariamente moribundo, caminando por la tierra, alabado sea Jesucristo. El propósito que Dios tenía con Abraham es basado en una promesa, el convenio de Abraham, alabado sea Jesucristo. Y Dios le hizo una promesa que a donde quiera que Dios lo iba a llevar, él, alabado sea Jesucristo, sería llamado Padre de la Fe, alabado sea el Señor, de cómo él aguantó la arena en sus manos y tanto era que no podía contener la arena en sus manos, corrían, alabado sea Jesucristo, y caía de nuevo al suelo. Dios le había dicho a Abraham que así también sería su descendencia. Dios por el momento, hablándole a Abraham, alabado sea Jesucristo, había una bendición en generaciones futuras de que aunque él las creía porque Dios lo había llamado, por sus propios ojos no iba a ver necesariamente, alabado sea el Señor, como hombre finito, alabado sea el Señor, en sus capacidades, en su longitud como ser humano, no iba a estar apercibido hasta dónde iba a llegar las promesas del Señor. En muchas otras cosas a lo mejor no tiene el mejor concepto en la actualidad de lo que Dios llamaba grande, en lo que Dios llamaba en cuanto a lo que Él se refería, o Dios se refería a multitudes. Alabado sea el Señor, la grandeza en lo cual Dios, cuando se refería que sería Padre de naciones por cuanto Él obedeció por medio de la fe, alabado sea el Señor, escuchando la voz del Señor, a lo mejor no reconocía esto, lo inmenso, lo tan grande. Alabado sea el Señor, mientras él cogía esa arena en sus manos y Dios le hablaba esas palabras. A lo mejor no entendía, no comprendía la grandeza de lo que Dios tenía en sus manos y lo que él iba a representar, no simplemente por ser un hombre notario ante hombres, sino que ante los ojos del Señor, el escogido del Señor, él iba a ser bendecido por sus generaciones, por cuanto él había bendecido al Señor. Alabado sea Jesucristo. Algunas personas dirían, bueno, no creo que es de parte del Señor que uno pierda cosas o echemos a perder ciertas cosas. Alabado sea Jesucristo. Pero comprendemos, hermano, que todo lo que enseñaban los apóstoles, alabado sea el Señor, lo que enseñó Jesucristo, muchas de las cosas que tenemos son simplemente pasajeras y no necesariamente representan cosas celestiales, alabado sea el Señor, cosas permanentes, cosas que algún día veremos los resultados por la obediencia a Jesucristo, alabado sea Jesucristo, y obediencia a la palabra del Señor. Vemos que entonces Abraham, o lo que se le llamaba Abraham, alabado sea Jesucristo, junto a su esposa, que tampoco no podía concebir,
junto a su esposa que no podía dar a luz a un hijo. Por mucho tiempo Sara pensando, alabado sea el Señor, que iba a ser imposible el asunto de ella poder concebir. Alabado sea Jesucristo por cuanto obviamente ya, dice la Biblia, estando en su vejez, ya aún siendo cuando joven, alabado sea el Señor, las capacidades humanas, físicas, el asunto de ella en cuanto a Abraham, nunca había concebido un hijo, alabado sea Jesucristo, pero que vemos que Dios cuando le habla a Abraham, lo escoge, lo llama, Dios mismo por palabra de él, iba a poder permitir que una mujer fuera, alabado sea Jesucristo, de su edad, alabado sea Jesucristo, fuera de costumbre, dice la Biblia, que tenían las mujeres. Vemos que Dios, por palabra de él, iba a permitir que ese cuerpo cogiera una función, que ese cuerpo trabajara, alabado sea el Señor, como el cuerpo de una joven, alabado sea Jesucristo, como el cuerpo de una doncella, alabado sea Dios. Vemos que Abraham entonces al tiempo va pudiendo percibir, y Sara también, aparte de todas las cosas, va pudiendo entender o concebir también la idea de que lo que Dios había hablado, Dios en su alcance, Dios en sus días, Dios en sus meses, Dios iba a poder cumplir con lo que le había prometido a Abraham y a lo que le había prometido a su esposa. Dice que cuando llegó el tiempo y nació ese hijo, fue de regocijo tanto para ella como para Abraham. Vemos que entonces el hombre que Dios escogió, Dios llamó, va viendo las promesas, va pudiendo ver cómo es que Dios en su palabra, a lo que Dios le había prometido a él, Dios lo iba a cumplirlo. Alabado sea Jesucristo, y dice su palabra que Dios es fiel. Alabado sea Jesucristo. Abraham en todo se mantuvo, aparte de sus debilidades, se mantuvo su fidelidad al Señor. Vemos el acontecimiento, alabado sea Jesucristo, la escena donde Abraham por un tiempo y su esposa, puesto que tenía la egipcia y su frustración como una mujer de no poder concebir a la misma vez, llegaron días donde ella estaba a lo mejor refutando o dudando, alabado sea el Señor, en lo que Dios podía hacer. Obviamente el oír de que una persona concebiera sin obra que no fuera por Dios, a lo mejor no era lo más común que se escuchaba en la época de Abraham. Alabado sea Jesucristo, a lo mejor no era lo más común que se oía de una mujer, especialmente ya en su vejez. Alabado sea el Señor, tuviera el cuerpo, tuviera el físico, tuviera lo de ser robusto para parir a un bebecito, alabado sea el Señor. Pero vemos cómo es que Dios, puesto que ha llamado a ellos, alabado sea Jesucristo, y aún en sus frustraciones y en sus errores o pecados que cometieron, Dios, aparte de todas esas cosas, va justificándolos y Dios mismo va perdonando sus propios pecados. Alabado sea el Señor. Pero también vinieron advertencias para Abraham, cuando Dios le dice que quería que él fuera perfecto, él fuera recto. Alabado sea el Señor ante Dios. Alabado sea Jesucristo en momentos de turbulencia, en momentos difíciles. Abraham, dice la palabra del Señor, pues se tornaba a lo más fácil le convenía y a lo más fácil que le conviene a muchos hombres cuando su ser, alabado sea el Señor, y su temor no se ha perfeccionado en Jesucristo. El hombre empieza entonces a mentir. Alabado sea Jesucristo de los acontecimientos. Mintió, alabado sea el Señor, en cuanto a Sara siendo su mujer, llamándola a su hermana. Y vemos cómo Dios en parte de todas estas cosas que Abraham y en estos pecados que él ha ido cometiendo, puesto que Dios lo llamó, Dios quiso perdonarlo, Dios quiso justificarlo. Alabado sea Jesucristo, Dios va cumpliendo sus promesas, alabado sea el Señor, reconociendo las debilidades de Abraham. Alabado sea el Señor. No es que Dios quería que Abraham permaneciera en esas debilidades, no es que Dios quería simplemente enseñar que mientras más las hace mal, más yo te voy a bendecir. Ese no era el punto del Señor. Pero vemos cómo Dios va cumpliendo con su palabra. Dios va perdonando a Abraham. A la misma vez Abraham sigue, alabado sea el Señor, su camino. Alabado sea Jesucristo como hombre en la tierra.
viendo las promesas y viendo la grandeza del Señor. Alabado sea Jesucristo. Vemos cómo Dios llama también entre los hermanos, alabado sea Jesucristo, que él tenía a José, alabado sea Jesucristo. Este hombre, comparado entre sus hermanos, fue el que Dios había escogido, era el que Dios había llamado, era el que Dios se estaba ocupando en que en él fueran benditas, alabado sea Jesucristo, por promesa que le había hecho a Abraham, no solamente sus hermanos, sino que sería el hombre que también iba a suplir en un momento de necesidad. Él mismo iba a ser el hombre, alabado sea el Señor, en las cuales iba a seguir cumpliendo con las promesas del Señor, alabado sea Jesucristo. Y puesto que Dios lo había escogido, Dios lo había llamado en su juventud y en el llamado que Dios tenía con él, empezó a revelar, alabado sea el Señor, los sueños en los cuales Dios le había revelado a él. Pero también vemos cómo el celo entre sus hermanos, alabado sea el Señor, cómo era el apoyo que él tuvo entre ellos, no era de buena percepción, aunque dice que su papá tuvo algunas cosas en cuenta, no fue muy rudo en su manera de actuar, aunque por primero dijo unas palabras que actuó un poco rápido, pero dice que esas palabras se quedaron en su corazón. Alabado sea Jesucristo. Vemos entonces cómo sus hermanos, aparte de las promesas que Dios le estaba revelando a José, sus hermanos mismos de carne y de sangre, alabado sea Jesucristo, según decimos nuestro hispano, alabado sea el Señor. Vemos cómo entonces son los primeros que se oponen en contra de su propio hermano. Alabado sea el Señor, son los mismos que conspiraron en la muerte de él. Alabado sea el Señor, y por otro hermano que tenían entonces, no le quitan la vida, sino que lo tiraron en un pozo donde, dice la palabra del Señor, no había mucha agua por mucho tiempo. De ahí José, dice la palabra del Señor, sus hermanos empezaron a buscar la idea, buscar la manera de cómo entonces esconder la realidad de lo que ellos iban a hacer, por la cual ellos en sí querían muerte para José, de cómo se las iban a inventar para presentar a su padre que su hijo que había tenido en su edad, alabado sea el Señor, ese hijo y que se había perdido, había sido consumido por fieras del campo, alabado sea el Señor, dejar a su padre la idea, dejarle la tortura mental, la tortura física, la tortura emocional, de que su hijo jamás iba a aparecer vivo en sus manos. Alabado sea el Señor. Y vemos que entonces cuando le surge la idea de algunos hermanos vender a José, alabado sea el Señor, entonces cogen y lo vendieron él como esclavo hacia personas que ellos no conocían, personas que ellos nunca habían hablado, personas que no sabían cuáles eran sus intenciones que iban a hacer con su hermano. Pero dice la palabra del Señor que ellos en su consejo, ellos en su manera de planificar todas sus cosas, alabado sea el Señor, entregaron una vestimenta a su padre con sangre de animal y le sugirieron a su padre, al padre que los crió desde pequeño, al padre que les había enseñado todas las cosas, al padre que le había tratado de hacer recto, alabado sea el Señor en todos sus asuntos, al padre que le hablaba acerca de ellos, de las promesas del Señor con sus hijos, alabado sea Jesucristo. A la misma vez fue al mismo padre que ellos traicionaron, fueron al mismo padre en las cuales ellos le mintieron, fueron a la misma vez al propio padre, alabado sea el Señor, de las cuales si no hubiese sido por un hermano y por propósito del Señor y por llamado del Señor, su propio hermano tuviese estado muerto verdaderamente, alabado sea el Señor. Pero dice la palabra de Dios que conforme al propósito de Dios, José a su tiempo va y termina en el palacio de Faraón. Alabado sea Jesucristo. Vemos que entonces la realidad de José como hombre, la realidad de José estando en aquel lugar, alabado sea Jesucristo, fuera de sus hermanos, siendo abandonado, alabado sea el Señor, obviamente pensando que si su padre se hubiese preocupado en alguna manera por él, pensando posiblemente que si las promesas del Señor se iban a cumplirse, ya que todo parecía en aquel momento que totalmente todo estaba fuera del control del Señor, que en aquel momento que cuando Él estaba enseñando, alabado sea Jesucristo, y aprendiendo
aquellas costumbres, alabado sea Jesucristo, que estaban en Dios, donde su padre le enseñó que le fuese fiel. Parecía que en aquel momento, en su angustia y en su dolor y en su aislamiento, parecía que no iba a ver las promesas del Señor con él, puesto que él estaba solo en aquel lugar, ante Faraón, ante los dioses, alabado sea Jesucristo, de que ellos tenían constituidos como hombres. Alabado sea el Señor. Parecía como que si era un gran reto para la vida de José poder obtener, poder contener de cómo Dios iba a cumplir con las cosas que le había revelado conforme al llamado, conforme, alabado sea Jesucristo, al propósito que Dios tenía con él. Alabado sea Jesucristo. Vemos que entonces, aparte de todas las cosas que pudiese pasar con José, Dios mismo fue el que quiso justificarlo, Dios mismo el que quiso perdonarlo. Dios mismo fue el que se había predestinado antemano de tener a José, alabado sea el Señor, en el palacio de Faraón, alabado sea Jesucristo, como el joven, alabado sea el Señor, que iba, aparte de todo, poder cumplir con lo que Dios tenía establecido desde la promesa de Abraham. A la misma vez se da con el encuentro de que él, estando trabajando para el faraón, también se la inventó una mujer diciendo que él trató de hacerse de ella, trató de violarla a ella, por las cuales se le quitó la ropa a él, alabado sea Jesucristo, y dice la Biblia que él corrió del palacio, alabado sea Jesucristo, de esas vestimentas que ella le agarró. Le dijo a Faraón que entonces él trató de propasarse con ella, de que José trató en alguna manera, alabado sea el Señor, violarla a ella, alabado sea Jesucristo. Vemos que entonces van viendo más promesas y más dificultades en cuanto a estas promesas, alabado sea el Señor, de que parece que no van a ser cumplidas, alabado sea el Señor. Vemos que entonces la mujer de Faraón cumplió con su propósito de lo que ella tenía, pero hermano, aunque la mujer de Faraón tenía un propósito dañino, porque aún ella estaba traicionando los votos que había hecho al Faraón, a su esposo, vemos como entonces la honestidad de José fue penalizado en aquel momento, alabado sea Jesucristo, por simplemente la esposa de Faraón querer entonces encubrir el trato que ella había hecho a espaldas de su esposo, alabado sea Jesucristo. Vemos que entonces le fue a José de más angustia, le fue de más dolor, alabado sea Jesucristo. Y que lo que queremos enseñar en esta noche, alabado sea Jesucristo, es que todo, hermano, lo que Dios le ha hablado a usted, todo lo que Dios le ha predestinado a usted, todo lo que Dios ha hecho, si Dios le ha perdonado, si Dios le ha bautizado, si Dios le ha salvado a su familia, si Dios ha bautizado a sus hijos, alabado sea el Señor, no es para que la gloria nos la llevemos nosotros, sino que para que le demos la gloria al Señor de que de antemano, alabado sea el Señor, fue Cristo el que quiso en justificarnos, en perdonarnos, alabado sea el Señor, para poder entonces usarnos a nosotros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que le dice, ni Dios mismo escatimó a su propio Hijo, alabado sea el Señor. Vemos que entonces Abraham, el padre de la fe, dejando lo que él tenía conforme dispuesto a él, también Jesucristo, el Hijo del Señor, dejó su trono de gloria momentáneamente, alabado sea Jesucristo, para tratar de cumplir también aquí en tierra, alabado sea Jesucristo, en la tierra de nosotros, seres humanos. Él mismo fue encarnado y abandonó su morada eterna, alabado sea Jesucristo. No es que él abandonó de su moral, no es que abandonó la santidad de Dios, es que dice la Biblia que no se aferró tampoco de que él era Dios para cumplir con la voluntad de lo que el Padre tenía con él, alabado sea Jesucristo. Y dice la Biblia entonces que si él dejando todo, alabado sea el Señor, él mismo nos excusó como hijo del Señor y también nos escogió a nosotros y también fue el que nos justificó a nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos condenará a nosotros? Alabado sea el Señor. Y lo más que hay, hermano, en esta tierra son acusaciones de hombres. Alabado sea el Señor. Lo más que hay en esta tierra son calumnias de hombres. Alabado sea el Señor, por las cuales aún hoy en día hay muchos programas de los cuales muchos se están aventajando
para acusar a hombres honestos, hombres que viven conforme a la palabra, hombres que viven recto, alabado sea Jesucristo, a las reglas, a las leyes, para aventajarse, alabado sea el Señor. Pero dice la palabra del Señor que si Cristo es el que nos perdonó, si Cristo también fue el que nos escogió, ¿quién entonces nos va a condenar de estar fuera de la presencia del Señor? Alabado sea Jesucristo. Solamente Jesucristo es el que tiene acceso a quienes alcanzados por Él y quien él alcanza. Alabado sea el Señor. De tal manera que dice en el libro de Romanos, no es del que quiere ni del que corra, sino de quien Dios ha tenido misericordia. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, como Dios tuvo misericordia de Abraham, como Dios tuvo misericordia de José, nos olvidamos que de igual manera fue Dios el que tuvo misericordia de nosotros para cumplir el propósito, para cumplir su llamado, cual sea en nosotros, alabado sea el Señor, primeramente alcanzar salvación a través de su Hijo unigénito, alabado sea el Señor, a través del perdón de nuestros pecados, a través también de la promesa del Espíritu Santo. Dice que entonces somos escogidos para nosotros poder llevar frutos, alabado sea el Señor, y presentar a un Cristo que, alabado sea el Señor, murió por nosotros y nos ha hecho vencedores por medio de su Hijo unigénito, alabado sea Jesucristo. Así que, hermanos, se nos acabó esta programación. Sea hasta la próxima vez y sígale fiel al Señor que te ha llamado. Dios le bendiga.